De niño fui criado en una pequeña comunidad de pescadores en el lado oeste de Canadá, rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. La comunidad está rodeada por una vasta extensión de mar y una cantidad interminable de árboles que se extiende sobre el 55% del territorio de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en ese bosque, así que podrán imaginarse mi alegría cuando mis padres me dieron un perro de caza. Sammy era un perro pastor de Shetland, y aunque están más en forma para el pastoreo y seguimiento de ovejas, lo llevaba conmigo al bosque en cada excursión que podía. Sammy había estado conmigo durante suficientes viajes de caza como para acostumbrarse a despertar justo antes del amanecer, y, en algunas ocasiones, ayudaba a localizar ardillas o conejos a través de grandes áreas de bosque. Sammy no era de mi propiedad. Nunca fue tratado como si me perteneciera. Sammy era un miembro de la familia, mi mejor compañero y mi amigo más fiel. Recuerdo con cariño todas las veces que se sentaba en el asiento delantero de la camioneta sin que se le indicara, listo para dar un paseo a cualquier parte del bosque al que lo llevara. Puedo decir sinceramente que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sammy dejó en mi vida. Había estado hablando con mi familia acerca de llevar a Sammy, mi equipo de caza y algunas cosas esenciales a una de las cabañas de mi abuelo durante unos días. No les encantó la idea, pero logré convencerlos. Todo estaba ya en el viejo Ford azul, Sammy incluido, y un par de horas después nos estábamos estableciendo en una de las cabañas viejas y solitarias de mi abuelo. Y es aquí donde las cosas se pusieron feas. Sammy, lo siento mucho. Había pasado la mayor parte de mi vida rodeado de naturaleza. Pocas veces me sucedieron cosas raras, pero, por lo general, todo se puede explicar con razones científicas. Es por eso que hice caso omiso al extraño comportamiento de Sammy durante las primeras noches. Probablemente se debía al nerviosismo de un perro que es capaz de escuchar los ruidos lejanos de varios coyotes, lobos, osos y alces. Este era un territorio virgen. Hubo un montón de tiempo para que la vida silvestre se asentara aquí también. La primera noche fue bastante normal. Coloqué la cama de Sammy en la esquina de la sala, junto a una televisión que parecía salida de la década de los 90. Pensé que sería bueno darle a Sammy un lugar para recostarse, a pesar de que dormía acurrucado conmigo 9 de cada 10 veces. Cerca de las 10 de la noche, Sammy miró directamente a la puerta de madera y gimió. Me di cuenta que tenía que orinar, así que abrí la puerta para dejarlo salir. En lugar de eso, se sentó junto a la puerta mirando hacia el borde del bosque más allá del camino. Yo también me levanté y miré durante unos minutos antes de decidir que debió haber sido un grillo. El resto de la noche fue normal y Sammy durmió bien conmigo. La segunda noche le atribuí la rareza a su estrés. Temprano en el día habíamos estado caminando un par de kilómetros a través del bosque, más allá de la cabaña, y me pareció oír el sonido de ramas crujiendo bajo algo pesado. Deseé que no fuera un alce, porque mi escopeta no habría tenido oportunidad alguna. Pero algo cambió en Sammy, algo a lo que no presté mucha atención en el momento. Se inclinó a sí mismo sobre sus patas traseras, su parte delantera se apretó contra el suelo, mostró sus dientes y gruñó hacia la nada. Supuse que sería mejor intentar cazar más tarde si lo que sea que fuera eso se había ido ya, y si Sammy se sentía de mejor humor. Pero una vez adentro, no quiso moverse. Incluso cuando traté de hacerlo salir para que hiciera sus deberes, se sentó al lado de la puerta y lloró, quejándose para hacerme saber que no quería ir allá afuera. No lo presioné. Si se orinaba en el suelo, que así fuera. Sammy nunca se había portado mal. Podía perdonarle un accidente o dos si realmente no quería estar allá afuera. Debió ser un oso, pensé, antes de cerrar la puerta y terminar con el día. La tercera noche fue cuando todo se fue al demonio. Y hasta el día de hoy sigo sin comprender por completo qué pasó. Sammy no comió en todo el día. Me las arreglé para dispararle a un conejo en la mañana cuando Sammy decidió que no quería estar afuera por más tiempo del necesario y se retiró al interior de la cabaña. Lo cociné, puse un poco de salsa y se lo di a mi perro.
No hago esto todo el tiempo, pero pensé que ahora era una ocasión especial. Y tal vez un premio lo pondría de mejor humor para otra excursión al día siguiente. Sammy no lo tocó, ni siquiera lo olfateó. Se sentó a mi lado en el sofá mirando fijamente a la puerta. Puso su cabeza sobre mis piernas, pero los ojos seguían fijos en la puerta. Después de unas 3 horas de ver cassettes VHS en la vieja televisión, Sammy comenzó a llorar, abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo. Debe sonar tonto, pero era mi familia. Pensé que si había algo por ahí que estaba asustando a Sammy, era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi escopeta, abrí la puerta, me quedé al frente y esperé. Estuve esperando al menos una media hora, mirando a la nada. Apenas había sonido alguno, además del leve zumbido de insectos y el susurro de las hojas en el frío viento de otoño. Los alces no son criaturas elegantes, y si se tratara de uno, lo habría oído venir. Alrededor de los 40 minutos, Sammy salió como un rayo, en la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando violentamente. Empecé a preocuparme a pesar de saber que mi perro no está totalmente indefenso en la naturaleza. Oí los ladridos de Sammy desvanecerse en la distancia, y luego detenerse por completo. Esperé horas, de pie en la puerta con mi escopeta, listo para acabar con lo que fuera que estaba esperando en el bosque. Esperé horas para que Sammy volviera a casa. Esperé hasta que el sol comenzaba a salir y luego esperé hasta el anochecer, sentado al frente de la cabaña, combatiendo mi privación de sueño para ver a mi perro de nuevo. Sammy sí volvió, pero no hasta después de 3 días. Había niebla en ese momento y oscurecía cada minuto que pasaba. La noche pintaba el cielo de azul marino. Empecé a preocuparme de verme en la necesidad de salir y encontrar más provisiones para las siguientes noches. No podía dejar a Sammy ahí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambre. La idea de que pudiera estar esperándome allá afuera para encontrarlo y traerlo de vuelta a casa ya era demasiado angustiante. Estaba empacando lo que iba a necesitar para el viaje del día siguiente. Supuse que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad y ver si mi padre me ayudaba a encontrar a Sammy. Era un hombre canoso, retirado, pero estaba seguro que si le mencionaba el nombre de Sammy estaría más que dispuesto a ayudarme en la búsqueda. Afortunadamente, Sammy volvió antes de que pudiera terminar esa línea de pensamiento. Lo vi desde la ventana, en el camino que conduce a la carretera principal, a unos pocos metros de la cabaña. Normalmente lo escucharía correr y rasguñar la puerta un par de veces, deseoso de entrar, pero esto era diferente. Podía ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la niebla. Por un momento pensé que podía ser un animal salvaje, pero el contorno de su cuerpo era inconfundible. Aún así, algo me hizo dudar. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana durante unos momentos más antes de que la razón opacara mi instinto. Sammy podía estar herido, pensé. O peor. Abrí la puerta de un golpe, pero no entró de inmediato. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente. Así que le silbé. «Ven, Sammy. Ven aquí, chico». La forma en la que se movía era diferente. Era como si su cadera se hubiera dislocado y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso. Era como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero no mostraba sus dientes. No parecía agresivo. La única manera en la que puedo describir su mirada es tímida, como si se hubiera metido en problemas y yo le hubiera gritado por ello. Se sentó en el escalón y no apartó su mirada de mí. No fue hasta que me moví por completo de la puerta que decidió entrar, directamente a su cama. No se detuvo con mi mano ni me olió. No esperó a que lo acariciaran y saltó sobre mí como solía hacerlo. Fue directo a su cama, donde se sentó y me observó durante bastante tiempo. Lo llamé un par de veces más, pero no respondió. Había extrañado a mi amigo, pero no iba a moverlo físicamente hacia mí. Había algo en él que me decía que no debía haberlo dejado entrar,
pero pensé que era una tontería, así que unas horas más tarde me fui a la cama. Cuanto más pienso en ello, no recuerdo haberlo visto parpadear una sola vez. Se quedó ahí, sentado como una estatua, y cuando apagué la luz todavía podía ver el reflejo verde de sus ojos, siguiéndome mientras cerraba la puerta de mi habitación. Podría jurar que lo oí caminar en la noche. El sonido de las uñas arrastrándose por el suelo de madera hacia la puerta de mi habitación, pero eran lentos y deliberados. No era como la rapidez de Sammy al darse cuenta que me había ido a la cama. Oí los ruidos detenerse afuera de mi habitación, pero no escuché su llanto. No le di mayor importancia y caí en un sueño profundo. Cuando desperté, supuse que debió haber sido un sueño. Sammy seguía sentado en la misma posición de cuando me fui a la cama. Era como si no hubiese movido un solo músculo en toda la noche. Y cuando le dije buenos días, ni siquiera movió su cola. Me siguió hasta la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando puse su plato en el suelo y lo llené de comida para perros. Una vez más, su mitad trasera se movía de forma extraña mientras se dirigía lentamente hacia mí. Había una sensación algo fuera de lugar sobre su aspecto aquel día. Era como si se hubiera vuelto un poco más largo durante la noche. Estaba encorvado hacia abajo de nuevo, como cuando se dirigía hacia la puerta la noche anterior. No entró en la cocina. Me imaginé que debía estar hambriento después de estar fuera durante tanto tiempo, pero me miró como si estuviera esperando a que me acercara a él un poco más. Después de un ligero concurso de miradas entre mi perro y yo, decidí sacarlo de su necedad y dije su nombre en voz alta. ¡Sammy! No hubo respuesta. No quería acercarme a mi perro y dejar la cocina, pero este era mi Sammy. El mayor daño que jamás había hecho fue comer moscas. Efectivamente, mientras pasé a su lado se volvió y su cuerpo se balanceaba de forma poco natural, pero no se acercó a mí. Cuando me fui a cazar ese día no pude encontrar nada. Las huellas de venado en el lodo ya eran de varios días antes. No podía escuchar insectos o pájaros, ni siquiera el aullido de algún coyote cerca. Los únicos sonidos en todo el lugar eran mi propia respiración y el sonido de hojas crujiendo por debajo de mis pies. Cuando el sol comenzó a meterse, tomé mi camino de regreso. Debí haber empacado mis cosas y largarme de una buena vez. Justo detrás de un grupo de árboles, con la cabaña apenas visible en el horizonte, descubrí la razón por la cual no había ningún animal en la zona. Cientos de ardillas fueron destripadas y esparcidas por el pasto en un círculo casi perfecto. La mayoría fueron desolladas vivas, pero cuando me di la vuelta para controlar el contenido de mi estómago, habían unas pocas docenas que estaban de adentro hacia afuera. No pude evitar el vómito mientras caminaba alrededor del círculo de pequeños órganos y puré de cuerpos. No solo por la horrible escena, sino porque el olor era insoportable. No sé cuánto tiempo llevaban ahí, pero si hubiera encontrado esto antes me hubiera ido de inmediato junto con Sammy. Poco a poco la cantidad de cuerpos disminuyó y terminó en alguna ardilla muerta aquí y allá. La cosa más grande que logré encontrar a pocos metros de la zona fue un ciervo. Parecía como si algo hubiera decidido desollarlo de pies a cabeza y poner algo de la piel sobre una rama, como bronceándola. La cabeza se había ido con un corte limpio y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido removidos, pasé de un ritmo de marcha a un trote rápido. Afortunadamente la cabaña no estaba demasiado lejos. Exhalé una última vez, limpié mi boca con una de mis mangas y miré a la cabaña para ver a Sammy observándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo y decirme que el extraño comportamiento de Sammy se debía a un trauma. Sé que es estúpido pensar en ello ahora, pero en ese momento era la única explicación razonable que tenía para no volverme loco. El cuerpo alargado pudo ser producto de mi soledad. Sammy se había dado cuenta de que había algo extraño con este lugar, y el segundo en que lo hizo debía haber hecho caso y largarnos de nuevo a la ciudad. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí,
Empecé a empacar la comida y mis pertenencias, moviéndome rápidamente para meter todo a la camioneta antes de que el sol se ocultara por completo. Sería peligroso tratar de maniobrar en la noche. Hubiera sido fácil deslizarme por un barranco y nunca más se sabría de mí. No tenía la intención de quedarme otra noche, pero ya no había otra opción. Había regresado a la cabaña momentos antes de que el sol desapareciera, y una vez más, el cielo se bañó de un azul marino. No le presté atención a Sammy. Él solo se sentó en su cama y me vio empacar. Metería sus cosas a la camioneta en la mañana y estaríamos de vuelta en la ciudad antes del siguiente anochecer. Echándole un vistazo por escasos segundos, se me vino a la mente que estaba un poco más largo hoy. Y cuando fui a la cama, me tomó varias horas conciliar el sueño. Debieron ser cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo oí. El sonido de silbidos. El mismo silbido que usaba para llamar a mi perro. Un sudor frío recorrió mi cuerpo al pensar que quien sacrificara esas ardillas y colgara piel en las ramas podría haber entrado a la cabaña. Por suerte, la puerta de mi habitación no hizo ruido alguno cuando la abrí lentamente. Esperé un momento, escuchando a quien llamaba a mi perro por unos segundos más antes de atreverme a dar un vistazo a quien fuera que pudiese herir a Sammy. La puerta principal estaba abierta. Todo lo que vi fue la mitad trasera de Sammy, demasiado larga y delgada, casi en espiral alrededor de la parte posterior de la puerta. Su mitad delantera estaba fuera. Lo que sea que se había hecho pasar por mi perro estaba silbando lentamente, llamando a Sammy. En ese momento, podría jurar que se encorvó hacia el suelo otra vez y dijo: "Sammy", en la voz más demoníaca que jamás escuché. Cerré la puerta tan suavemente como la abrí. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Sabía que dejé mi arma cerca del perchero. Sé que no pude dormir. Esperé hasta que el sol salió del horizonte y luego esperé un poco más hasta que debió ser mediodía y finalmente tuve el valor para abrir la puerta de nuevo y hacer un escape hacia la camioneta. No iba a morir en ese lugar. Sammy se había ido y la puerta estaba abierta. Su comida estaba intacta, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No me molesté en empacar sus cosas. Me puse la mochila y corrí hacia la camioneta tan rápido como pude y la encendí. No puedo describir la sensación que me invadió cuando me di cuenta de que tendría que dejar a Sammy en este lugar. La idea de que podría estar muerto nunca fue un pensamiento en mi mente. No creo que pudiera resistir saber que lo que sea que haya dejado entrar a casa, lo que sea que destripó aquellos animales, pudiera haber hecho lo mismo con él. Regresé por los caminos sinuosos tan rápido como me fue posible, sin desviarme hacia los acantilados. Sentí como si estuviera dando vueltas por un laberinto que me llevaría de vuelta a la cabaña. Pero al llegar a la acera en el camino de regreso a la ciudad, me sentí aliviado, pensando que por fin estaba a salvo. Justo cuando estaba entrando al camino de cemento, sentí algo duro golpear el parabrisas trasero, enviando vidrios rotos al asiento de pasajeros. Solo vi de reojo la cabeza decapitada del venado, llenándose de vidrios y cayendo en el asiento trasero. Lloré durante la mayor parte del camino a casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Me gustaría terminar esta historia de manera positiva. Me gustaría poder decir que encontré a Sammy en casa, esperándome. Me gustaría poder decir que ese fue el final, una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo. Ayer por la noche tuve dificultad para dormir. Seguí repitiendo el viaje entero en mi cabeza. Si haces un viaje con tu perro, te aconsejo, no lo dejes fuera de tu vista por mucho tiempo. Lo que vuelve podría no ser tu perro.